Ayer hablamos de payroll, chicos, y el payroll, bueno, es la razón de ser de un empleado en una empresa. Sencillamente, ¿verdad? Pero el payroll a nivel contable o a nivel de contabilidad es un documento donde se detallan los pagos que la empresa realiza a los empleados por concepto de salario, incluyendo en este documento las deducciones. ¿Cuáles son los componentes que tiene ese documento? ¿Cuáles son las partes que contiene? Bueno, pues en primer lugar están los datos generales del empleado, nombre, apellido, eh, fecha, también están los datos de la empresa y también está el periodo de pago. ¿Qué comprende Profe, buenos días. buenos días, qué comprende la parte que también contiene lo que son los ingresos? Y en esta parte están el salario base, las horas extras, si hay bonificaciones y si hay comisiones. Y otro componente que tiene es las deducciones, impuestos que tienen que ver con el IRS, también los impuestos que tienen que ver con el seguro social y las pensiones y también otras deducciones. Entonces, ya lo abrí. Sí. Eh, Déjenme poner esto aquí. También, chicos, otro componente que tiene es el resumen del pago. El resumen contiene, chicos, los totales, total, total de salario bruto, total de deducciones y el neto a recibir, o sea, la diferencia entre las deducciones, entre lo ganado o lo devengado y las deducciones. Luego vimos lo que es la diferencia entre salario y sueldo y decíamos que el salario es la remuneración recibida por el empleado por un tiempo o por una cantidad de trabajo realizado. Por ejemplo, en empresas de manufactura se usa mucho el trabajo por producción, el pago por producción. Te ponen en mi país, ¿verdad? Dicen, esto es una tarea y tú completas esa tarea y tú tienes el pago por ese trabajo realizado. Eso es un salario. También en mi país, también en las empresas, allá se usa mucho en las empresas de manufactura. En otros tipos de empresas, por ejemplo, allá, chicos, no es tanta las personas que ganan un salario. Allá se usa mucho el sueldo, ¿ven? Pero generalmente en zona franca, en el ambiente donde yo me desenvolví, trabajé toda mi vida, pues se usa mucho el salario, el pago por hora. ¿Por qué? Porque el empleado trabaja una cantidad de tiempo, se hace un contrato, ya sea verbal o escrito, que donde se estipula, mira, tu salario por hora es tanto. Bueno, entonces el empleado trabaja una cantidad de horas y entonces se le paga por esa cantidad de horas que ha trabajado. Eso es salario. Ahora, sueldo, chicos, es una remuneración fija que se recibe periódicamente. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que lo diferencian? Bueno, en el aspecto del cálculo, el salario es basado en horas, días o producción y el sueldo es fijo sin relación con horas o producción. La variabilidad puede variar, el salario puede variar porque va a depender de la cantidad de horas que trabaja el empleado, mientras que el sueldo es constante. Se llega a un acuerdo, mira, tu sueldo va a ser $8,000 mensuales. Bueno, pues tú trabajas o no después de un tiempo, porque aquí se utiliza mucho lo que son los días hábiles y esa cosa, pero no te lo descuentan. Y en mi país así mismo también. Ámbito laboral, chicos, el salario se usa más para trabajos manuales, para los operarios y de producción. Y en el ámbito laboral, el sueldo es para trabajo más profesional, administrativo. En la seguridad, pues el salario es
menos predecible porque está sujeto a la cantidad de horas que trabaja el empleado, mientras que el sueldo garantiza estabilidad económica. Entonces, vamos a ver algunos términos que tenemos en la nómina, como es el salario bruto, que es el total de dinero ganado por el empleado antes de hacerle las deducciones. Es el monto que la empresa paga al empleado, es el monto que en contabilidad se lleva al gasto. Ese es el sueldo bruto, chicos, es el salary expense. ¿Oyeron? Es ese monto que se lleva a, a la cuenta de gasto. El monto antes de las deducciones, el gross salary. El time card, chicos, es el documento o sistema donde se registran las horas trabajadas, incluyendo hora de entrada, horas de salidas y recesos. Entonces aquí hay una imagen, ¿verdad? La que tiene el libro es esta. Esta yo les decía que es la que cuando comencé a trabajar en el 99, en la empresa donde duré 17 años, pues era el sistema que tenía. Yo venía de otra empresa donde había durado unos 6, 7 años y ahí no teníamos, ahí en esa empresa, pues se usaba con la, un carnet con la cinta, con el código de barra y se pasaba a ese. Pero cuando yo llegué a la empresa donde trabajaba, pues tenían el sistema del ponche con el reloj. Uno mete esta tarjeta, pa, y se iban poniendo las horas aquí. Pues yo trabajé también así, pero era un dolor de cabeza. Porque si te Sí, equivocabas o algo, una fecha, tienes que ir a recursos humanos. Qué estrés. así mismo. Y esa tarjeta había que reponerla todas las semanas, una nueva, porque era, por lo menos esta coge 15 días, ¿ven? Pero allá en el trabajo donde yo era de 5 días, porque era semanal la nómina. Entonces, 5 días y ya había que ponerle otra tarjeta nueva al empleado. Entonces, es así, chicos. Pero después, pues yo le expliqué que después vino lo que era el sistema del ponche con la huella digital, cuando no se hablaba por ningún lado de eso, pues allá lo teníamos y hecho in-house, o sea, lo desarrollamos nosotros dentro de la empresa, el sistema el reloj con el ponche con la huella digital. Ya después, ahora cuando yo ya vine para acá, que estaba como asesora, y antes de salir de la empresa, yo duré 17 años, pues ya teníamos relojes que habíamos comprado ya con todo, pero duramos como 15 años utilizando el sistema que habían premiado. Después el señor murió, el dueño de la empresa murió y vino otra administración, entonces, bueno, pues ahí lo sustituimos el sistema que habíamos realizado. Pero este, chicos, es el que utilizamos ahora, el que utilizamos no allá en la empresa, sino en mi empresa de Dominicana, en la empresa personal. Y ese es el que utilizamos. Es ya un sistema que es de huella también, pero este hace los cálculos. Es lo mismo que el Time Card porque tiene la misma información, pero ya esto es de forma digital, ¿sí? Mucho más fácil. Las deducciones, otro término que también utilizamos en el payroll, son las cantidades que se restan del salario bruto, del gross salary, que pueden ser obligatorios o pueden ser también voluntarias. O sea, las obligatorias son los impuestos y las voluntarias, por ejemplo, podría ser que yo le digo, mira, yo quiero que me descuenten tanto para el asunto del retiro que hay ¿cómo es? El KW, qué sé yo cuánto. O podría ser en mi país, por ejemplo, la empresa tiene una caja de ahorros, yo digo, bueno, este, descuéntame tanto, eso es voluntario. Ahora, los impuestos del Seguro Social, del Medicare, del FWT, eso no es opcional, eso es obligatorio. Entonces, ¿cuáles son esas deducciones? Bueno, pues tenemos
los impuestos del FICA, que viene del Federal Insurance Contribution, que son, eh, el Seguro Social y el Medicare. El Seguro Social, estas deducciones del FICA son contribuciones obligatorias que para financiar programas federales, como son el Seguro Social, el Medicare, y estos son compartidos entre el empleado y el empleador. Lo que la empresa tiene que enviar por el Seguro Social es el 12.4%, se divide entre dos y al empleador le toca un 6.2 y a la empresa un 6.2. Social Security. ¿Se utiliza para qué? Para financiar jubilaciones, beneficios por discapacidad y pagos a dependientes. La tasa es 6.2 para el empleado. El límite es hasta $176,100 se le descuenta. Cuando pasa de ese acumulado en el año, entonces, chicos, ya no se le descuenta seguro social, no se le descuenta nada. Y de esa parte, y el empleador paga el 6.2% también. El Medicare se utiliza para financiar el seguro médico de los envejecientes o personas mayores de 65 años y algunas personas con discapacidades. La tasa es 1.45% para el empleado y este no tiene límite. Se descuenta $1 millón ganaste en el año y tienes que pagar el 1.45 por cada peso que tú recibes. Y el empleador paga también el 1.45%, siendo el total que se envía del Medicare el 2.9. La empresa tiene que enviar el 2.9 de la nómina. Eh, Federal Withholding, chicos. Este es un impuesto, este es un impuesto que también es obligatorio, y son contribuciones federales que se envían al IRS y esa es la que graban las que graban la renta, o sea, lo ganado por el empleado. Entonces, y es un pago anticipado de impuesto que el empleado debe pagar por el ingreso, por lo que gana. Es anticipado porque este cálculo se basa en lo que el empleado ha ganado durante todo el año. Entonces, eh, se manda, se va enviando y cuando el empleado paga más de lo que debió pagar durante todo el año, pues tiene una devolución al final cuando se hace la presentación de los impuestos. Pero si por el contrario el empleado ha pagado menos que lo que debió pagar, pues entonces tiene que hacerle un pago a final de año. Este, el Federal Withholding depende de los ingresos brutos del empleado, del gross salary, de la información que ha presentado en el W4, el estado civil y esas cosas, y la tabla de retención de cada año que va cambiando cada año. Entonces, aquí está el W4, que recuerden que son el formulario que llenamos cuando comenzamos a trabajar en una empresa, y que si hay algún cambio en nuestro estado civil, chicos, pues debemos volver a llenarlo, aunque estemos en la misma empresa. Y el sistema de payroll es, ay, miren, aquí hay una tablita que se las voy a poner aquí, que está en el material. Miren, esa es la tabla de los impuestos y de lo que el empleado debe pagar y lo que debe pagar el empleador. Y entonces, ¿cuál es la tasa? Miren, el FICA, el Seguro Social, la tiene que pagar el empleado y el empleador. Y la tasa para cada uno es 6.2. El Medicare tiene que pagarlo el empleado y el empleador. Y la tasa para cada uno es 1.45. El FWT lo tiene que pagar el empleado, pero no en el empleador. Y varía con la tabla de la IRS. El Federal Unemployment
no lo tiene que pagar el empleado, lo paga el empleador y es el 0,8 de los primeros 7,000 pesos que gana el empleado. Y el unemployment estatal no lo tiene que le pagar el empleado y lo tiene que pagar el empleador y varía del 5,4 de los 7,000. Pero ese impuesto, yo no, chicos, yo creo que eso no lo paga, no lo paga en ese estado, no sé, realmente no sé. Pero ahí está, esos son voy a investigar eso, voy a investigar porque conozco una profesora que es experta en nómina. Entonces lo voy a investigar. Porque déjenme decirle que la ayuda de la nómina, los videos de YouTube y eso, chicos, mucho en inglés. Hay poca información de payroll en español. Para yo preparar el material para la matemática de negocios, pues tuve que tirarme los videos en inglés con subtítulos, los de YouTube, porque hay poco material en español para la nómina de aquí, ¿verdad? En mi país, chicos, pues ahí, pues había muchísimo porque era parte de mi trabajo y de los sistemas que hacía y tenía que tenerlo actualizado siempre. Pero ya aquí, bueno, pues ahí varía. Entonces, de la nómina es un conjunto de procesos que se utiliza en la organización para gestionar y administrar los pagos y compensaciones que recibe el empleado. El proceso es, primero tenemos los ponches de los empleados. Los ponches de los empleados, chicos, es el que alimenta el sistema de nómina. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque ahí es donde se registra a qué hora entró y salió el empleado, si es por hora. Entonces, ahí entonces tenemos el registro del time card. Luego tenemos la tarjeta de ganancias individuales, que es un registro, un histórico, chicos, que se lleva en las empresas detallando los ingresos y las deducciones de cada empleado. Es la nómina, pero por empleado. ¿Ven? Y de esa forma, o sea, este documento muestra en todo momento cuánto el empleado lleva ganado en ese momento en el año. Entonces, esa es la tarjeta de ganancias individuales. Tenemos lo que es el Payroll Register o el registro de la nómina, que es el documento esencial en la gestión de recursos humanos, ya que recopila la información detallada sobre los salarios y compensaciones de los empleados durante un periodo específico. Y chicos, no solamente eso, es también el que sirve de base para los registros contables, para el registro contable de la nómina. Y tenemos también ya lo que es la contabilización de la nómina. Este es el registro de la nómina. Ese es el registro que se hace. Fíjense, se lleva a gasto los salarios brutos, en este caso está eh, por, eh, por tipo, ¿verdad? Por tipo de empleados, si son de oficinas y son de asalariados, fíjense que es este total que se lleva. Estos son de oficina, bueno, pues se pone este porque es el salario bruto el que se lleva a gasto, es esa columna la que se lleva a gasto en el General Journal. Y luego, chicos, se le da un crédito a los impuestos. ¿Y por qué un crédito? Porque cuando la empresa los retiene, entonces se convierte para la empresa en una cuenta por pagar. ¿A quién se la tiene que pagar? Al fisco, a cada una de las instituciones que, que recaudan estos impuestos. Entonces, porque ya la empresa se lo quitó al empleado. Es un dinero que la empresa no saca en ese momento que hace la nómina, sino que lo retiene. Y como ese dinero no es de la empresa, pues es una cuenta por pagar. Está el Social Security, el Medicare Payable, está el Federal Withholding Tax Payable también, que es lo que tenemos en las columnas, ¿ven? De cada uno de
de las deducciones, y está el salaries payable, que es lo que la empresa le va a pagar a los empleados. El total de estas dos, porque no lo puso por separado. Esa es, ese es el salario neto, el salario por pagar. Después que la empresa lo paga, que ya lo saca de la caja, hace el cheque o hace los diferentes cheques, pues entonces, chicos, ya es lo que se hace es un crédito a la cuenta de efectivo y un débito a la cuenta de salaries payable. Y aquí se pone para registrar la nómina de la semana terminado el 15 de junio, de la fecha que corresponde. Y ahora la contabilización de la contribución del empleador se manda a gasto, ¿verdad? Los impuestos de la nómina y se le da un crédito al FICA, al Social Security Payable, que es ahora, esto es lo que el empleador va a pagar, lo que la empresa paga. Al final va a ser, van a tener 67,52 del empleador y 67,52 también del empleado, porque pagan lo mismo. Y así también el FICA del Medicare. Entonces, eso es, chicos, para registrar los impuestos que la empresa debe pagar por esa nómina. Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Hicimos ejercicios y vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver uno de los ejercicios que hicimos. Hoy, chicos, pues vamos a ver, déjenme, vamos a hacer todo lo de la nómina. Guardamos ese video, lo comparto y le mando dos videos hoy. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver un ejercicio de lo que hicimos ayer para que, con relación al payroll. Lo primero que hicimos ayer fue mostrarles cómo se hacen los cálculos de la nómina. Eso fue lo primero que hicimos, enseñarles por qué, porque el time card es el paso inicial. Ahí es donde comienza todo. Chicos, si el pago no está correctamente calculado, pues toda la nómina va a estar incorrecto. Chicos, miren, el empleado, ay, mis hijos, puede ser analfabeta, no saber de letras, no saber de números. Chicos, y sabe calcular la nómina, porque es que eso afecta directamente al empleado. Oigan, puede que no sepa nada de nada y sabe calcular y sabe cuántas horas trabajó. Y dice, pero ven acá, no era eso lo que yo iba a cobrar. Entonces, yo les digo porque trabajé, ¿verdad? Todo el tiempo trabajé con la nómina, muchos años, chicos, y eso es muy sensible, porque, miren, cuando me tocaba hacer cualquier modificación en el sistema de payroll, cualquier cambio, chicos, pues hacíamos muchísimas pruebas. ¿Por qué? Porque teníamos que estar seguros que cuando la nómina se posteara, o sea, cuando ya se imprimiera la nómina y tenía que estar correcta. Porque imagínense hablar de la nómina de 400, 500 empleados, y era mucho revisar, mucho, para que no tuviera error. ¿Por qué? Porque para nosotros eran muchas nóminas, muchas personas, pero para cada quien es una sola y la revisaban muchísimo. Entonces, había que estar seguro. Entonces, este es el primer paso, que esto esté correcto. Entonces, en el caso de José Pérez, pues hicimos los cálculos y el cálculo es, como trabajó 43 horas, el total de horas trabajadas son 43. Esas 43, las horas regulares son 40 y las horas extras, miren, ahí había un asunto que no era ahí, que queríamos ponerlo para que, yo no sabía que tenía esa rayita ahí, chicos. 43, 40 regulares y extras o overtime, ¿verdad? Como dicen aquí, pues son 3. ¿Ven? Entonces, y ahí lo que iba era
Entonces, esas horas trabajadas. Entonces, esas horas trabajadas, son 43, y aquí 43, y esto es 3. Lo estoy haciendo porque ahí parece que es que donde suma. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, las 40 horas por el rate me da 800. Y las 3 horas se calculan las 3 por el rate por 1.5. Y eso da la suma, que son 890, ¿verdad? Así se calcula. En este país, las horas normales son 40 horas a la semana. En mi país son 44 horas. O sea que en mi país, por ejemplo, una persona que trabajó 43 horas, pues le faltó una hora para completar sus horas normales. Pero en este país, el que trabaja 43 horas, pues trabajó 40 regulares y 3 horas extra. Y así se tiene que calcular porque no es lo mismo 43 por 20 que 40 por 20 más 3 por 20 por 1.5. Entonces, chicos, ahí hay una diferencia. Y uno dice, pero $30, sí. Chicos, pero 30, ay, $30 aquí da para algo, ¿verdad? Así que así es, para pagar el mes del teléfono. Hay muchísimos planes ahí que lo dicen. Pero nada, entonces, así se calcula. En este caso, vamos a suponer, vamos a hacer algún cambio aquí, vamos a poner que este empleado trabajó hasta, esto lo calcula solo, lo que pasa fue que yo no se lo pasé ayer así. Vamos a poner que este empleado trabajó aquí hasta las 7, este empleado trabajó hasta las 8 y aquí trabajó hasta las 6:30. ¿Ven? Trabajó 49.5, lo mismo, chicos. Tenemos aquí, ¿dónde fue que comenzó? Porque debe estar bien. Mismo sitio aquí. Trabajó, horas trabajadas fueron 49.5. Las horas regulares son 40. Las horas extras son la diferencia que hay entre las horas trabajadas y trabajó 9.5 horas extras. Chicos, eso se calcula de la misma forma. Las horas regulares igual a las 40 por el rate y las horas extras igual a las horas overtime por el rate por 1.5. Y ese 1.5 es porque las horas extras se pagan, chicos, al, a la mitad por encima de su rate. Si el rate es 10 normal, pues las horas extras se pagan a 15. Por eso lo multiplicamos por 1.5. Y ahí está, chicos. Este no tenía su rayita ahí, ¿verdad? Pero nada, vamos a sumarlo. Y el salario bruto de este empleado es 922,25 centavos. Eso es salario bruto. Entonces, chicos, después vimos aquí cómo completábamos el payroll register, ¿verdad? El pago regular y el del overtime de cada uno de los empleados. Y esto suma, el total aquí que muestra es el total de las horas regulares más que las horas normales. Y esto da el salario bruto, ¿verdad? Ujú. Luego tenemos aquí el total del FICA, que por supuesto que no es este, sino que es el total de estos dos. Volví, lo arreglé y volví y lo puse y no lo guardé. Tiene una referencia, este. Entonces, aquí, chicos, está lo que corresponde al FICA, que sería la suma de estos dos, y aquí tenemos lo que es el unemployment.
el cálculo del unemployment. Entonces, aquí está el federal withholding y aquí están si hay un state withholding, porque hay estados que también cobran el withholding. Yo sé que, por ejemplo, en Nueva York, pues en el estado en ese estado de Virginia, que se llama, yo creo que el estado, no sé, Nueva York, el estado de Nueva York, si el estado de Nueva York cobran el state withholding, tienen varias deducciones de impuestos y más que nosotros aquí, que solamente tenemos tres. Y aquí están otras deducciones. Aquí se suman las deducciones, chicos. Aquí se suma. Y aquí está el salario neto, que sería el total de lo ganado menos el total de las deducciones. Ya yo sé, chicos, para qué es este tax, porque es que suma lo que yo, lo que yo cambié. Lo que pasa es que en esta columna, lo que se muestra, en esta columna, lo que se muestra es, en esa columna, lo que se muestra es el total que se le va a descontar de impuestos. Por ejemplo, aquí se va a poner aquí se pone al monto que se le va a descontar el Social Security y el Medicare. Aquí. Creo que por eso es que está así. O sea, ahí Tengo va que la, ahí va, verificar. ahí va la suma, el monto Aquí. total entre el social y Medicare, el No, descuento. no, El por ciento de cada sí, uno. el total aquí, y déjenme buscarlo, creo que lo tengo aquí en el libro. Aquí va, yo lo tengo mal, pero ahora pensando yo, tal vez es, chicos, porque aquí es, miren qué es lo que pasa. Si el pago sobrepasa, sobrepasa el pago del empleado sobrepasa los $176,100, no se le descuenta el Social Security. Entonces, es probable que aquí se ponga el monto al que se le va a calcular el Social Security y el Medicare. Pero también el Medicare se cobra de todo lo que se ha cobrado, o sea que tampoco creo. Pero el Medicare no tiene tope, pero el Social tiene un tope. Entonces, yo pienso que esa columna, déjeme ver si fue que yo la traje del libro, si yo lo saqué eso del libro, porque yo busco cosas en el libro. Vamos a buscar la nómina aquí para decirles. Déjenme detener la grabación para que vamos a. Esto es lo taxable, o sea, a lo que se le va a calcular el impuesto. Y esto es el impuesto calculado ya. Esto es el federal que viene de la tabla. Y esto es, chicos, deducciones que nosotros no utilizamos. Y aquí otra deducción, que son las deducciones voluntarias. Cuando estemos viendo la nómina en el Integrating Accounting, en el programa de contabilidad, pues vamos a ver que es, chicos, idéntico. O sea, es como si la nómina lo tomara, como si el libro y el sistema se hubiesen hecho uno con el otro. Denme un momento. Entonces, chicos, ahí está. Eso es, aquí ya están las deducciones y el total de deducciones y ya el neto a pagar sería el total del salario bruto menos el total de las deducciones. Y aquí inclusive hasta se ponen los números de cheques con la que se le hacía el pago a los empleados. Este libro, chicos, es un libro, ¿verdad? Un poquitico ahí, arcaico, y entonces se le pagaba, bueno, de hecho, yo en la escuela
en la escuela, aquí en la escuela comenzamos a cobrar con el APD este año. Comenzamos en marzo a cobrar en nuestra nómina con el APD. Anterior a eso, chicos, era con cheque. Teníamos que ir a la escuela, yo tenía que ir a cobrar, a buscar el cheque. Entonces, ahí se pone el número, en esta nómina, en este documento, pues se pone el número de cheque con el que se le pagó al empleado. Y aquí se hace la distribución entre los empleados que son salaries y los que son, los que son de oficina y los que son de planta o factory salaries. Entonces, ahí está. Eso es, chicos, el payroll register. Y luego está lo que es el journal. Déjenme buscar aquí, buscar acá el payroll para que lo veamos lleno. Este está también vacío, pero este está lleno. Uno que tenga las entradas. Miren aquí. Esto es un ejemplo. Dice, Carlos Pérez trabajó 44 horas durante la segunda semana de enero. El pago es de 15 por horas. El impuesto es 125 hacer los asientos de nómina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el salario bruto y luego las deducciones. Eh, chicos, tienen que saber a esta altura del juego calcular el salario. Eso lo vimos allá en matemáticas y aquí también. Entonces, ahí está lo explicado. Ese no lo hicimos ayer. Ese no lo llegamos a hacer. Entonces, ahí está el salario bruto y aquí están las deducciones. Salario bruto por el 6.2 y el Medicare, salario bruto por el 1.45 y el FWT de la tabla. Totales deducciones. Neto, salario neto, son 512,21. Cuando registramos aquí en las entradas de diario es salary expense, que es el salario bruto, ¿ven? Y los impuestos por pagar de la empresa, porque la empresa es la que se queda con estos $177, porque el empleado lo que recibe son los 502. Entonces, 42,78 del Social Security, del Medicare 10,1, del Federal Withholding 125 y el salary payable es el salario bruto. El salario neto, fíjense que si sumamos todos los créditos, pues nos da los 690. ¿Ven? Eso es de la nómina. Esto es el asiento de la nómina. Ahora, el asiento de el gasto de la empresa es payroll tax expense. Entonces, la empresa tiene que pagar lo mismo que el empleado paga. Tiene que pagarle al, al Estado, tiene que pagarle el Social Security Payable 42,78 y el Medicare 10,01. El Federal Withholding, pues, solamente lo paga solamente el empleado. Entonces, ahí está, chicos. Ese es el asiento. Esos son los asientos contables de la nómina. Asientos contables de la nómina. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Vamos a explicar el ejercicio para que quede grabado también. El ejercicio de esta semana de la nómina, que tiene que ver con la nómina, es el que yo estaba haciendo, ese mismo, chicos. Ese mismo. Déjenme decirle que no lo voy a guardar porque ese es el ejercicio de la semana. Vamos a tener varios ejercicios, o sea, porque cada tema es diferente, no es una secuencia. Entonces vamos a ir haciendo los ejercicios cada día. Eh, Vamos a buscar aquí el ejercicio. Semana 3, payroll. Creo que tengo una duda. Dígamela. No sé si yo estaba bobeando o no sé. Aquí se multiplica el salario, las 40 horas se multiplica por 15. Y ayer Ujú. en el ejercicio que usted estaba explicando también se multiplicó por 20 y por 25. Porque ese es el rate. Ese 15 que ponemos ahí es lo que el empleado va a cobrar por hora. Si el empleado Y ya. cobra 20 por hora, pues entonces las 40 horas se multiplican por 20. Oh, ya, sí.
qué bobería la mía. Estaba Es el salario actual. bobeando, Jexy. No, no. Como dices tú. Ay, tengo una triste noticia. Se me murió mi perrita en Cuba. Y No me lo digas. ando con la cabeza mala desde el domingo. No es fácil. Ay, caramba, Yo haciendo todos los papeles Jexy. para traerla para acá. Ah, yo la dejé con mi suegra y mi suegra no tiene sangre para los perros, no tiene suerte para ellos. Y yo estaba haciendo todas Cara- las cosas para traerla para acá, pagando una pila de pesos para traerla para acá. Y el domingo me enteré que se me había fallecido la perrita, por decir. Caramba, pero fue que de alguna vacuna le faltó o la Nada, atropelló. ella empezó con una heridita en la cabeza, la llevaron al veterinario, pero ella se sentía mal antes de la heridita esa en la cabeza. Parece que se rascó y se hizo una infección ahí en la Ay, cabeza. sí, sí. Pero ella se sentía mal hacía días y cuando llegó al veterinario, el veterinario en vez de atenderle que se estaba sintiendo mal, que a lo mejor tenía la hemoglobina baja o algo, le dio un tratamiento para la llaga esa que tenía ahí y la debilitó más todavía. Una pequinea, albina, muy débiles son ellos, hay que estar arriba de ellos, pero bueno, ella hizo lo mejor Caramba. que pudo. No tengo a verla, a mi suegra, pero bueno, no puedo echarle la culpa tampoco. Imagínate tú. No, Y no. ayer usted estaba dando la clase y yo estaba tratando de ver cómo hacía, para cancelar Ah, todos los papeles caramba. también al mismo tiempo de la traída de ella para acá, y a eso me lo perdí. Entonces hoy ahora estoy viendo que por 15 y por 20 y no sé qué, yo dije que, bueno, estoy perdí ahí, ahora sí no sé. No, no, pero El ya, dinero. y te dije del que estaba bobeando, pero era simplemente porque ustedes saben que yo agarro todo para relajar. No importa, Y yo lo para, sé. y para que nos riamos un poco, porque las clases, pero lamento muchísimo, Jexy, porque, óyeme, todo el que tiene un perro, chicos, sabe lo que es una pérdida, porque Sí. Yo quería uno, decir, yo pasé por eso también. Y uff, después de eso más nunca quise tener animales. No, yo no miren, quiero más ni. Fue muy fuerte. yo tengo a Penélope, pero yo tuve una pérdida en mi país, chicos, que a mí me dio yo tenía una chihuahua pequeñita, número 0, óigame, que yo sufrí esa perra, o sea, yo pasé días llorando. O sea, una cosa Imagínese usted, terrible, terrible. yo no tengo hijos, yo no pude tener hijos. Y la perrita la cogí cuando empezó la COVID, yo la cogí con 45 días. Chiquitica, las pequeñas son chiquitos, dormía conmigo, se pasaba el día conmigo y como yo no tengo hijos, ella iba a todos los lados que iba un muchacho. Iba lo mismo con parque, con la playa, que para mí era mi niña linda, imagínate tú. Y entonces no la pude traer conmigo porque venía por travesía. No podía traerla conmigo. Y la dejé allá. Y ahora estaba moviéndome con todos los papeleos, con todas las cosas, a ver cómo podía hacer para traerla. La pila de peso que me iba a costar traerla para acá. Y mi esposo me decía, bueno, mira, tengo una perrita aquí. Y decía, pero no es lo mismo, aquella es la mía, aquella es mi perra que está conmigo hace una pila de años, es la niña linda mía. Y ahí el domingo cuando recibí la noticia, mi esposo no sabía ni cómo me iba a decir. Él se Ay, sentó, dio 3 vueltas Jesús. y 3 vueltas y 4 vueltas y me decía, pero tengo que Ay, decirte algo. Y yo sí. decía, bueno, mijo, acabo de soltarla. Yo diciendo, no, nos adelantaron la corte, qué sé yo, qué noticia tiene tan mala. Nada, la noticia Jesús fue el bombazo bendito. ese. Pero Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? estando aquí, nosotros teníamos dos perros allá, a Penélope, que es una y teníamos allá un pastor alemán. Bueno, nosotros trajimos a Penélope, o sea, sí teníamos desde el principio traer a Penélope porque es pequeña, pero el pastor alemán es un perro grande, acostumbrado a estar en el patio. Aquí se tienen esos perros adentro de la casa, pero nosotros no podíamos tener el pastor alemán aquí en una casa. Entonces, bueno, pues nos hicimos a la idea de que el pastor se iba a quedar en Dominicana. Chicos, la pastora alemán tenía unos 8 o 9 años. Pues ella estuvo bien hasta que trajimos a Penélope para acá. Penélope, a las 2 semanas de estar Penélope aquí, la pastora se murió de tristeza. Estaba sola en la casa. Teníamos una persona que le iba y le llevaba comida, pero parece que al ella no escuchar, y no estaban juntas porque ellas se querían muchísimo y Penélope, bueno, la ponía de mojiganga, es grandísima, era la pastora grandísima, Penélope la ponía la loca y no le hacía nada a Penélope, pero la teníamos el patio dividido en dos, un lado para Penélope y otro lado para la pastora alemán, que era Ilén. Chicos, pues se nos murió, la pastora se enfermó, fue el veterinario a la casa, todo, pues ya se murió sin estar enferma ni nada.
Duró como 3 o 4 días que no quería comer. El veterinario le dio vitamina, papá, no murió. Mi esposo se puso, porque mi esposo era con esa perra, bueno, mi esposo se puso mudo, señores. Cuando fue en la noche que nos llamaron, mi esposo se acostó y mi esposo no dijo ni una palabra, señores. Y fue un sentimiento, bueno, yo lloré, porque uno ama a esos perros, y más si están dentro de la casa. Bueno, yo con esta, chicos, yo digo, yo no quiero pensar en un día que esta perra, porque esto es el rabito, yo salgo, entro, voy, vengo, voy a la habitación, y ella atrás de mí, atrás, atrás, atrás. O sea que no es fácil, así que lamento muchísimo, Jexy. Entonces, nada, chicos, aquí, Jexy, ese es el rate, lo que se cobra. Si el empleado cobra $30, 40, bueno, pues lo multiplicamos por la cantidad de horas que trabajó. Si la cantidad de horas que trabajó sobrepasan las 40 horas, chicos, pues esas horas son extra. Si el empleado trabaja cobra bisemanal, pues el cálculo de las horas es semanal. ¿Cómo así, profe? Sí, si trabaja bisemanal, se deben tomar las horas trabajadas por semana, porque si trabajó en una semana 50 horas y en la otra semana no trabajó, le corresponden 50 horas, 40 horas regulares y 10 horas extras. No fue que trabajó 50 horas al rey regular, no. Son 40 regulares y 10 overtime. Si trabajó en una semana 35 horas y en la segunda semana trabajó 45, pues no son 80 horas regulares, son 35 más 40, 75 horas regulares y 5 horas extras. ¿Ven? Porque la ley establece que las horas, para calcular las horas, no se compensa una semana con otra. Si en una semana trabajó 35 horas y en las otras semanas se trabajó 45 horas, no se compensa una con otra. En esta se le van a pagar 35 regulares y aquí 40 regulares, y en esta se le van a pagar 0 extra y 5 extra. ¿Ven? Entonces, así funciona. Si aquí, por ejemplo, en una semana trabajó 20 horas y en otra semana trabajó las mismas 45 horas, bueno, pues en una semana se le pagan 20 regulares y en la segunda semana 40 regulares y 5 extra. ¿Ven? O sea que una semana no compensa la otra. Entonces, chicos, de ahí es donde viene. Entonces, vamos a abrir el ejercicio. Yo que empezaba que lo había abierto. No, ¿dónde está abierto? Payroll, aquí. Este mismo es. Este mismo es. Pero no es el ejercicio de la semana. No es este. Ahora sí, este sí es. Aquí están, miren, están calculadas las tarjetas. No tienen que hacer los cálculos, están calculadas las tarjetas. El time card está calculado. Este es el rate y este es el total de horas. Rate y total de horas. Rate y total de horas. Tienen que hacer, y aquí están los cálculos hechos también. Tienen que calcular las horas regulares de cada empleado y las horas extras. Completar este cuadro. Todos los cálculos están hechos, chicos. Todo está hecho. Tienen hasta las deducciones del withholding. Lo único que ustedes tienen que calcular son el rate. Por ejemplo, cuando ustedes pongan aquí que Juan José Pérez trabajó 400 regular y 25 dólares extra, o 250 extra, vamos a poner. Pues miren, todo se completa, ¿ven? Y así se los voy a pasar. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Cuando ustedes tengan su payroll register completo, ustedes pongan aquí lo que trabajó Juan Pérez. ¿Cuánto trabajó? Vamos a poner que 800 y 100, y este trabajó 500. Ya se completó.
¿Qué ustedes van a hacer? Van a hacer las entradas de diario. La entrada de diario de la nómina y la entrada de diario de lo que debe pagar el empleador. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Aquí no especifica cuáles son, vamos a ponerle, déjenme cerrarlo y volver a abrir, para especificarle, don't save, para especificarles cuáles son. Este es un empleado, este es employee type, vamos a poner aquí, employee type. Este es de planta, vamos a ver. ¿Cómo es que le decimos? Factory. Este es un empleado de factory. Y esto va así, factory. Vamos a copiar esto aquí. Este también es factory y este es una de office. ¿Cómo es que le ponemos aquí? De office salary. Este es un empleado de oficina, un staff, ahí está. Eso es para que puedan después aquí poner la clasificación, ¿oyeron? Entonces, ahí está, nítido. Para que cuando hagan el registro, pues pongan los que son de oficina y los que el salary expense, salaries, office salary expense y factory salary expense aquí, para que lo pongan dividido. Entonces, aquí, ¿verdad? Van a tomar. Entonces, ahí está, chicos. Eso es lo que tiene que ver con el ejercicio. Todos los cálculos están ahí hechos. Entonces, lo único que tienen que hacer, lo único que ustedes van a hacer es a calcular la nómina, asegurarse de que lo calculan bien y luego van a hacer los asientos, agregar aquí los valores que le dieron y ya, tomar esos valores ya, eso, poner los valores y esto tomarlo para hacer el registro. Entonces, vamos a compartir ese archivo para que esto quede compartido. Voy a dejar de grabar.